Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un libro que realmente me ha impactado y un capítulo específicamente donde el autor presenta lo que él llama la fórmula de Dios. Realmente muy interesante y consiste en 6 principios o 6 afirmaciones que representan una fórmula para ser un poco más como Dios. Bueno, el autor del libro se llama Michael Berg, el libro se llama Ser como Dios, Kabbalah y nuestro último destino, un libro muy interesante, pero un capítulo en particular presenta lo que él llama la fórmula de Dios. He resumido algunos puntos importantes que me gustaría compartir porque son realmente muy interesantes. La primera afirmación que dice el autor, que debemos tener muy en cuenta, es la siguiente. El mundo es la guerra entre dos fuerzas opuestas, luz y oscuridad. No hay permanencia en el universo, solo hay movimiento. Nos dirigimos hacia la luz o hacia la oscuridad. Mediante nuestras acciones escogemos nuestra dirección. El autor plantea que realmente solo existen esas dos fuerzas, luz y oscuridad, y somos nosotros quienes decidimos hacia qué lado nosotros nos movemos. Con nuestras buenas acciones nos movemos hacia el lado de la luz, hacia ser cada vez un poco más como Dios, mientras que si escogemos acciones negativas, estamos eligiendo ir hacia el lado de la oscuridad. Entonces depende de nosotros hacia cuál de esas fuerzas nos vamos a pegar o a asemejar. La segunda afirmación es: el origen de la luz, más conocido como Dios, es el manantial de toda alegría, realización y vida. La fuerza de la oscuridad, mejor conocida como la naturaleza del ego, es el origen de todo dolor, sufrimiento y muerte. Bueno, aquí el autor deja bien claro qué es una fuerza y qué es la otra. La fuerza positiva y toda esa energía de la luz es lo que llamamos Dios, mientras que la fuerza negativa es más que nada está representada por nuestro ego. Todas las cosas positivas que experimentamos en nuestras vidas son manifestaciones de la luz del Creador. El ego es un estado de total desconexión de la luz de Dios, por lo tanto causa la oscuridad. Cuando estamos en las garras del deseo de recibir solo para nosotros mismos, es decir, el deseo egoísta, el deseo del ego, nos inclinamos más y más hacia la oscuridad. Ahí nos damos un banquete de constante dolor y sufrimiento y finalmente somos sentenciados por la muerte. La tercera afirmación es: creamos nuestras vidas según la fuerza con la que conectamos. Hay una elección que hacer en cada momento. Nosotros tenemos el poder de escoger nuestra realidad. En cada momento nuestras acciones nos conectan en distinta medida con la luz o con la oscuridad. En la medida que nuestras acciones se conectan con Dios, experimentamos luz, realización y bendiciones en nuestra vida. En la medida en que conectamos con la oscuridad, con el ego, experimentamos dolor y sufrimiento. A medida que elegimos acercarnos a la luz, experimentamos un grado mayor de realización y de menor dolor. A medida que nos acercamos a la naturaleza del ego, a la ausencia de luz, aumentamos nuestra experiencia de dolor y reducimos nuestra realización. El autor asegura que estas son las dos únicas opciones y que de nosotros depende hacia cuál nos acercamos. La tercera manifestación, o la tercera afirmación, la cuarta, mejor dicho, afirmación, es: nos conectamos con las dos fuerzas mediante la ley de similitud de forma. Nos conectamos y convertimos en aquello a lo que más nos parecemos. Las cosas están separadas o conectadas por una similitud o diferencia de forma. Por ejemplo, estamos separados de Dios porque no somos como Él, no armonizamos con su esencia. La esencia de Dios es compartir y la nuestra es recibir.
Entonces, según la ley de similitud de forma, que la hemos visto en otro de los videos, esto significa que a medida que nuestra conciencia se vuelve más como la esencia de Dios, nos acercamos más a ser como Dios, porque nos asimilamos en forma. Tenemos similitud de forma con Dios. Cuando hacemos lo contrario, nos apartamos de Dios por justamente lo contrario, por no tener semejanza de forma. Muy interesante esto que plantea, y realmente cada vez vamos viendo más en detalle que el poder está en nosotros, está dentro nuestro, y que nosotros podemos elegir en todo momento hacia qué nos acercamos. Si queremos ser más como Dios, es simple, debemos asimilarnos en forma, debemos tener similitud de forma con el Creador, es decir, que tenemos que pasar de una conciencia de querer recibir para mí mismo, recibir de forma egoísta, a una conciencia de querer recibir, pero para dar y compartir. Cuando uno pasa de ser simple receptor a ser un dador, se está asemejando en forma cada vez más a Dios. Número 5. Nos volvemos como Dios destruyendo sistemáticamente el ego, porque el deseo de recibir solo para sí mismo es lo opuesto a Dios, porque Dios no recibe de nadie. Para lograr la similitud de forma, para coincidir con la esencia de Dios, debemos movernos con todo nuestro corazón en la dirección opuesta, con el propósito de confrontar, humillar, avergonzar y deshacerse de esa naturaleza egoísta en vez de promoverla. Número 6. Nos volvemos como Dios, transformándonos en seres que comparten, porque Dios es una fuerza de compartir infinita. El deseo de recibir solo para mí mismo es lo opuesto a la naturaleza de Dios. Al oponernos a ese deseo egoísta y convertirnos en seres que comparten, armonizamos con la esencia de Dios. Transformándonos en seres que compartimos, estamos aumentando nuestra generosidad y existe un movimiento continuo hacia la luz y un cambio de forma cuando nos convertimos en seres donde cada uno de nuestros pensamientos, acción y expresión viene del deseo de compartir, viene de la generosidad y no del egoísmo. En definitiva, de lo que se trata es de pasar de tener nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, nuestro deseo egoísta, por un deseo de dar y compartir. Seguimos queriendo recibir, pero con un fin totalmente diferente, recibir para dar y compartir. Muy bien, eso es lo que quería compartirles, entonces, del libro Ser como Dios, el capítulo denominado La Fórmula de Dios. Muy, muy interesante, un hermoso libro que vale la pena tener en la biblioteca de Michael Berg. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video con un nuevo texto de algún libro de Kabbalah para compartir. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.